Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión quiero explicar un poco de Java. Vamos a mirar el manejo de sockets. eh, Vamos a mirar lo que es la conexión TCP a través de sockets, tanto para crear un servidor como para crear un cliente TCP. Entonces, para esto he hecho dos programitas sencillos, uno que es el servidor y otro que va a funcionar como cliente. Y lo voy a explicar aquí rápidamente. Aquí en esta pantalla tenemos la clase servidor que he creado para explicarles y voy a comenzar a desglosarla. Básicamente, cuando creamos un servidor de sockets, debemos utilizar esta, una variable de tipo server socket, ¿sí? Que pues aquí la he inicializado en null. Y también debemos manejar una variable de tipo socket. Entonces, de tipo socket he creado la variable socket y de tipo server socket he creado mi servidor. Aquí en la parte de arriba en el main. También debemos crear variables para entrada y salida de datos, es decir, para enviar datos desde el servidor y para recibir datos en el servidor. Para ello utilizamos el data input stream, input de entrada de datos. Entonces acá le pongo in entrada al socket, datos que entran al socket, y data output de datos que van a salir por el socket. El socket es como el canal de comunicación establecido entre el cliente y el servidor. Y entonces, una vez las variables declaradas, comenzamos de la siguiente manera. La variable que hemos creado de tipo server socket, creamos el objeto, porque acá simplemente declaramos la variable. Aquí ya cuando vemos el new, pues estamos declarando un objeto. Y en esta ocasión se le pone el puerto por el cual queremos escuchar. El puerto pues es el puerto que ustedes gusten. En este caso yo he utilizado el puerto 1018 para el ejemplo. Y acá simplemente pongo un mensaje, ¿sí? Que vamos a esperar conexiones. Una vez que ya dijimos por qué puerto vamos a escuchar, vamos a esperar conexiones. Siempre todas estas cosas van en un try catch, que es algo que Java tiene como se conoce, manejo de excepciones, pero pues no hace parte de esta explicación. Pero debe ir así. Si ustedes no le ponen ese try catch, le va a arrojar error. Y acá, después de que ya pusimos la variable en un puerto a escuchar, entonces lo que hacemos es la variable tipo socket, la hacemos y le asignamos eh, el servidor. Y acá le decimos con esta instrucción .accept, él se queda esperando a que algún cliente se conecte. El código realmente se va a quedar siempre acá. Cuando el código se ejecute, va a correr y va a llegar hasta acá, hasta esta instrucción, y se va a quedar allí esperando a que un cliente se conecte a ese puerto. Entonces acá, si él llega a esta línea es porque ya un cliente se conectó. Entonces por eso ponemos este mensaje, cliente conectado. Pues son mensajes que estoy poniendo para demostrarles cómo funciona el tema. Y también podemos ver la IP del cliente que se conectó utilizando esta instrucción. Utilizando la variable socket, que es el canal de comunicación, le decimos get inet address, y eso nos va a imprimir la IP del cliente que se está conectando a nuestro servidor. Entonces, y ahora para enviar y recibir datos por ese servidor, pues utilizamos las variables que ya creamos, el out socket para salida de datos y el in socket para entrada de datos. Entonces, ya aquí creamos el objeto data output string y se crea de esta manera socket.getOutputString, y para el caso de los datos de entrada pues le ponemos socket.getInputString a aquí al data input string. Y ahora si lo que queremos es recibir datos, entonces aquí declaro una variable tipo string y le digo por mi variable de entrada de datos, que es inSocket, le digo .read UTF. Read para leer. Este UTF es porque me permite leer
datos en string. Ustedes si quisieran leer, por ejemplo, si están mandando datos desde un microcontrolador y posiblemente los datos no vienen en string sino en un arreglo de bytes, pues pueden utilizar aquí otro tipo de, de instrucción, por ejemplo read UTF, pero hay otras acá como read byte para un arreglo de bytes. Y fíjense que incluso pueden leer un arreglo de bytes con una posición desde una posición inicial y una cantidad de bytes específicos. En este caso utilizamos read UTF para mi ejemplo. Read UTF, que sabemos, o en la documentación dice que esto devuelve un string. Entonces acá el string va a quedar almacenado en esta variable y después acá simplemente imprimo. Con un system output imprimimos el dato que recibimos y para responderle al cliente pues utilizamos la variable de salida output socket y le decimos write UTF porque vamos a escribir es un string, le decimos hola desde el servidor. Este mensaje le va a llegar al cliente y básicamente esa es la clase servidor. Si ustedes quieren cerrar después la conexión utilizan mi servidor.close. Yo no lo cierro porque aquí puse un while para que una vez que reciba el cliente vuelva y se quede recibiendo nuevamente. Si quito el while pues puedo poner el close, porque si dejo el close me va a salir un error porque lo estoy cerrando y luego voy a ir a esperar una nueva conexión, pero resulta que el socket ya lo cerré. Desde el lado del cliente la cosa también es bastante sencilla. Debemos declarar una dirección IP a donde el cliente va a apuntar. En este caso, como tanto el cliente como el servidor están corriendo en mi computador, le pongo localhost y ya con eso él entiende que se va a conectar a la IP interna de mi computador, que es la 127.0.0. Y el puerto al que me voy a conectar, que es el 1018, que es el puerto que puse en el servidor a escuchar. Aquí vuelve y aparece una variable tipo socket y vuelven y aparecen nuestros datos de entrada y de salida, data output string y data input string. Y únicamente para que el cliente se conecte decimos socket es igual, o sea aquí declaramos el objeto y lo que hacemos es entregarle la IP y el puerto. En este caso la IP pues es localhost. Si ustedes fueran a apuntar la otra IP, en vez de poner aquí localhost, entre comillas van a poner la IP 192 o 168, en fin, la IP a donde está el servidor que está esperando las conexiones. Esto que está acá es para darle un timeout al cliente, es decir, aquí le estoy diciendo, miren, con esta instrucción set socket timeout, le estoy diciendo que intente hacer la conexión durante 10 segundos. Si durante 10 segundos no recibe respuesta del servidor, perdón, o sea, es para que espere respuesta del servidor una vez que se conecta. Si después de 10 segundos no llega una respuesta del servidor, pues aquí estoy tomando la excepción, socket timeout exception, y aquí pongo un mensaje tiempo de espera agotado, para que no se vaya a quedar ahí forever esperando la respuesta. Y nada, sencillamente aquí se conecta al puerto y a la IP. Y aquí volvemos a ver los variables de entrada y salida de datos, data output string igualito, socket.getOutputString y socket.getInputString para el data input. Y para mandar el mensaje entonces utilizamos esa variable y le decimos write UTF, nuevamente decimos hola soy un cliente, es el mensaje que le voy a mandar al servidor. Y lo que viene igualito que en el servidor lo hacemos, declaramos un string y utilizamos read UTF para leer lo que el servidor nos envía, y lo que el servidor nos envía lo estamos capturando en esta variable mensaje recibido y lo imprimimos acá, mensaje recibido, lo que el servidor envíe. Entonces fíjense, voy a poner aquí a correr mis programas. Una vez cuando el servidor corre se está quedando acá esperando conexiones, fíjense aquí apareció, ¿sí? Y si venimos al cliente y lo corremos, pues el cliente ya ejecutó esto. El cliente tuvo que haber mandado este mensaje y recibió un mensaje del servidor. Fíjense, el mensaje recibido desde el servidor es, aquí lo vemos, el mensaje recibido desde el servidor es, y aparece hola desde el servidor, o sea, esto mandó el servidor. Ahora si nos vamos al servidor, vemos acá que decía esperando conexiones. Una vez que yo ejecuté el software del cliente, digo cliente conectado, el cliente tiene la IP 127.0.0.1, que es la IP
interna de mi computador, ¿sí? Que ya lo vimos acá en el servidor, que saco la IP aquí con esta instrucción, acá, ¿sí? Get inet address, y, y también estoy imprimiendo el mensaje que me mandó el cliente, y dice, el mensaje recibido es: hola, soy un cliente. Entonces pues eso es básicamente lo que tiene que ver con manejo de sockets. A esto ya se le puede después incorporar hilos para que el servidor pues sea mucho más robusto, pero digamos que este es el concepto básico. Les dejo en la descripción del video, les voy a dejar un link para que descarguen los códigos fuentes tanto del cliente como del servidor y lo puedan analizar con calma. Muchas gracias, espero que el video haya sido de su agrado y no olviden por favor darle like. Hasta luego.